Ahora sí empecemos. Entonces, en la parte que empecemos como tal para no perder tiempo ya con la epidemiología. Entonces, debemos conocer que la malaria de cierta manera es endémica principalmente en Asia, India, África y Latinoamérica. Como les coloco los porcentajes que están mostrados en pantalla, principalmente el país que más asociado es Nigeria, que sabemos que queda al occidente de África, y que el grupo más vulnerable son los niños menores de 5 años, junto con las embarazadas. Debemos recordar este dato que es importante. Menores de 5 años y embarazadas son los grupos más susceptibles a presentar malaria grave. ¿Listo? Entonces, aquí en este mapa encontramos básicamente la distribución del parásito. Como les dije, África, Asia, India y Latinoamérica. Importante saber que hay dos tipos de parásitos principales, que son el Plasmodium falciparum, que ahorita hablamos mejor de él, y lo que es el Plasmodium vivax. A grandes rasgos, en Latinoamérica, el más predominante es Plasmodium vivax, mientras que en África es Plasmodium falciparum. Eso tiene importancia clínica y epidemiológica, ya que los perfiles de resistencia que estos manejan son totalmente diferentes, como vamos a ver más rato. ¿Listo? Ahora sí, empezando como tal, como les acabé de decir, falciparum en África, Asia y el Pacífico, mientras que IVAS en nuestra región, en las Américas. Listo. Este gráfico es muy importante para entender lo que les nombré del grupo poblacional. Entonces, principal población afectada, como les coloqué en el gráfico B, son los niños, principalmente menores de 5 años. Como ven, la mortalidad, la tasa de muerte, es mucho mayor a otras poblaciones, a niños mayores de 5 años, a población mayor de 5 años, ¿listo? Entonces, en el gráfico superior estamos viendo básicamente lo que es cómo ha cambiado la tasa de letalidad o de muertes a partir de la introducción de la cloroquina, que es un antipalúdico. Entonces, esa es la relevancia que tiene esto como tal, porque si la malaria como tal avanza a la forma grave, la mortalidad se acerca mucho al 100%. De ahí la importancia de que el médico reconozca tempranamente el diagnóstico e instaure un tratamiento. Listo. Hablemos de la malaria en Colombia. En Colombia, las zonas que podría decirse de cierta manera son endémicas de malaria son la parte de la costa pacífica, toda la región pacífica que incluye lo que es Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y las zonas que son Orinoquía, Amazonía, Antioquia y Sucre. ¿Listo? Como ven en el mapa, son las zonas más importantes. ¿Listo? Recuerden eso porque, como vamos a ver más rato, hace parte de los criterios epidemiológicos para diagnosticar malaria. Aquí vemos otro gráfico de la distribución de la malaria, recordando Pacífico, Orinoquía, Amazonía y centro del país, que es Antioquia, ¿listo? Y respetando lo que es Caldas, Risaralda y en cierta parte Cundinamarca, ¿listo? Esa es la distribución de la malaria. Ahora sí, hablando del parásito, tenemos que decir que Plasmodium son protozoarios que pertenecen al complejo apicomplex, como les coloqué ahí. Y de relevancia clínica para el ser humano tenemos 5 especies: Falciparum, Vivax, Oval, Malarium y Naulesi. ¿Listo? Las más importantes en nuestro contexto acá en Colombia y en las zonas aledañas son Falciparum, Vivax y Oval. Lo que es Malarium y Naulesi asociado principalmente a malaria en zonas de Asia y de África. Por lo tanto, sería importante el antecedente de viajes a zonas. ¿Listo? Entonces, pero endémicamente tenemos Falciparum, Vivax principalmente. ¿Listo? Si se escucha bien hasta ahí, ¿me confirmas, Eliana, por favor? Faber, sí, se escucha perfecto. Listo. Ahora sí, este cuadro que me gustó mucho, que lo saqué de Today, nos habla básicamente de una comparación general de las 5 especies que les nombré. Entonces, a grandes rasgos debemos saber que Plasmodium falciparum se encuentra en zonas tropicales, como se lo señalé ahí. Y recuerden que es más que todo de la zona de África. Importante, que eso es lo que cierta parte determina que sea más severa la malaria por falciparum, que este parásito, esta especie, es la que infecta a eritrocitos de todas las edades, no importa si son nuevos, si están seniles, edad intermedia, infecta a todos los eritrocitos, ¿listo? De todas las edades. Y la parasitemia es muy alta, suele ser mayor al 5%, ¿listo? Que es lo que define como cierta parte criterio de gravedad, como más rato vamos a ver. Importante, que es como se los coloqué ahí, no sé si pueden ver cómo se acerca a esa zona, es la que se asocia a más severidad en malaria. Recuerden, Falciparum es la más importante con respecto a severidad. Listo. Y
En esta parte de acá, que es importante tener en cuenta la resistencia a cloroquina que se ha desarrollado en la mayor parte del mundo, ¿listo? Ahora sí, Vivax y Oval, diferencias importantes. Es que como tal, conservan en cierta medida resistencia a cloroquina. Eso es lo que no determina más el tratamiento. Y aparte de eso, tienen formas menos severas. Infectan a eritrocitos de edades jóvenes. Y en el otro polo tenemos a Plasmodium malariae, que básicamente infecta a eritrocitos seniles y aparte de eso se asocia a infecciones crónicas, a cronicidad, en niños con esplenomegalia, poblaciones endémicas, anemia, digamos, como sin foco. Sería importante tener en cuenta este parásito en zonas endémicas, ¿listo? Así muy grande, sigamos con el resto. Ahora sí, antes de entrar acá, vamos a hablar del ciclo y de la transmisión. Entonces, importante, la malaria se puede transmitir por 3 medios. La primera es la más común, la más importante que debemos tener en cuenta, que es la inoculación a través de un mosquito. El mosquito es del género Anopheles. Y es importante saber que es la hembra la que transmite la infección como tal. ¿Y cómo lo hace? Porque en ella se desarrolla el ciclo sexual. Ella, por eso les coloqué aquí, es el huésped definitivo. Recordando que la definición de huésped definitivo es aquel donde se desarrolla el ciclo sexual. ¿Listo? Otras formas de transmisión, tenemos transfusiones, trasplantes y transmisión vertical, teniendo en cuenta pues que son nexos epidemiológicos pues muy claros. Ahora sí, esta parte que es súper importante para entender también el tratamiento más rato, para que pongan atención. El parásito tiene 2 ciclos, un ciclo sexual y un ciclo asexual. Como dijimos hace rato, el ciclo sexual se desarrolla en ¿quiénes? En el huésped definitivo. ¿Y el huésped definitivo quién es? El mosquito de género Anopheles. Entonces, ¿qué sucede? Empecemos desde un punto. El mosquito almacena en sus glándulas salivales unas morfologías, unas formas específicas del parásito que se llaman esporozoitos. Al mosquito picarlo a la persona, lo que hace es inyectar esos esporozoitos en los capilares sanguíneos. A continuación, estos difunden por todo el torrente sanguíneo y llegan a los hepatocitos, donde van a interactuar con ellos y van a generar unas ciertas formas que se llaman esquistocitos, ¿listo? Esos esquistocitos, hay unas formas crónicas que se pueden almacenar, como en este gráfico que les puse acá, ya se los muestro, como hipnozoitos, que son formas latentes o crónicas, que se desarrollan solamente en las especies Vivax y Oval. Es un dato importante porque Vivax y Oval se relacionan a las recaídas. ¿Listo? Entonces sigamos por acá. Y vamos en la parte de los esquintocitos, ¿listo? Entonces, ellos, como dijimos, son formas tisulares. Faber, perdóname, es que me han dicho muchas personas por interno si te puedo decir que hables un poco más despacio. Me disculpo. Ah, listo, tranquila, no hay problema. Muchas gracias. Listo, entonces voy a retomar esa parte porque es importante, de pronto no me hice entender. Entonces, el mosquito, ¿qué es lo que hace? Inyecta esporozoitos. Los esporozoitos entran al torrente sanguíneo y van ¿a dónde? Al hígado, como se ve en el gráfico. Una vez en el hígado, forman unas formas tisulares que se llaman esquistocitos, ¿listo? Estos, por lo general, son comunes para todas las especies, pero como les muestro en el gráfico siguiente, es que hay 2 especies en específico que son Plasmodium vivax y Plasmodium oval, que generan que esas formas sean más crónicas, sean más lentas. Por lo tanto, son, por así decirlo, latentes y se llaman hipnozoitos. Eso es importante porque son las que causan recaídas clínicas, ¿listo? Eso es lo que estaba diciendo hace rato. Entonces, dentro del hígado van a desarrollar un ciclo que dura aproximadamente desde 7 a 12 días para posteriormente deformar el hepatocito, romperlo y liberar a la sangre miles de merozoitos. El que más libera merozoitos a la sangre es el Plasmodium falciparum, aproximadamente 30.000 merozoitos. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo que dijimos, que aparte de que el Plasmodium falciparum infecta a los eritrocitos de todas las edades, libera mucha cantidad de merozoitos, que son formas que están liberadas en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Hasta aquí, lo que llevamos aquí, el hígado y sangre, se denomina ciclo preeritrocitario. ¿Listo? Los merozoitos posteriormente van a entrar a otro ciclo, van a ser parte de otro ciclo que se llama el ciclo
eritrocitario, ¿listo? El ciclo eritrocitario, como el nombre lo dice, se desarrolla dentro de los glóbulos rojos, permite la entrada, en el caso del falciparum, gracias al antígeno DOFI, y aparte de eso, lo que van a hacer es tomar dos caminos, por así decirlo, dos vías. Una vía destinada a la formación de gametocitos para que posteriormente se perpetúe la infección mediante lo que es la esporogonia, como ahorita voy a explicar, y la otra forma que tenemos, la otra vía que hay, es para reproducir más merozoitos, ¿listo? Entonces recuerden, los merozoitos dentro de los glóbulos rojos o forman merozoitos o forman gametocitos, resumiendo lo que dije, ¿listo? Entonces, importante aquí, los ciclos eritrocitarios son los que determinan el paroxismo característico de la malaria. ¿Por qué? Porque en el caso de falciparum, en el caso de vivax y oval, esos ciclos eritrocitarios duran desde 24 a 48 horas. Eso es lo que nos configura el patrón de fiebre terciana. Pero en el caso de Plasmodium malariae, ese periodo eritrocitario, por así decirlo, dura hasta 72 horas. Por tal razón, tiene otro patrón que es el patrón de fiebre cuartana, ¿listo? Eso es importante para la clínica. Más rato lo vamos a volver a repetir. Pero entendiendo hasta ahí, es esa parte del ciclo, ¿listo? Ahora sí, dijimos que una de las formas que pueden formarse, a partir del ciclo eritrocitario son los gametocitos, que son estos que están aquí, ¿listo? Los gametocitos tienen formas masculinas y femeninas, las cuales respectivamente se denominan microgametocitos y macrogametocitos, ¿listo? Entonces, en este caso ya pasamos desde el ciclo de la esquizogonia al ciclo de la esporogonia, ¿listo? Que ya este ciclo, este de acá, se da dentro del mosquito. Entonces, el mosquito picó a alguien que estaba infectado con malaria. ¿Qué fue lo que hizo? Extraer gametocitos de su sangre. Los gametocitos van directamente al estómago del mosquito y como les muestro acá en esa imagen que es más bonita, entonces aquí tenemos, en la primera imagen en la A tenemos los que son los macrogametocitos, que son las formas femeninas, y los microgametocitos. Posteriormente, los microgametocitos inician un proceso llamado extraflagelación, que consiste en que... ¿Perdón? La pantalla ya no se ve. ¿No se ve? Se está viendo la presentación, no se está viendo. No, Ya la de reinicio. pronto de pronto no estás ancla la pantalla de donde la presentación. Yo lo veo. Sí se está viendo. Sí se ve. Sí se ve. ¿Cómo hacemos ahí, Eliana? No, la pantalla reinicio? sí se está viendo. No. La mayoría de las personas me están informando que sí. De pronto el chico que no, te recomiendo que te metas en los chats, en las personitas, y revises bien donde dice Faber y le des en la proyección de la pantalla. Sí. Qué pena, Eliana, yo me meto. La persona que tenga problemas tiene que reiniciar, o sea, volverse a conectar porque es problema de él. Exacto, entonces, si quieres te reconectas. Otra pregunta, ¿voy muy rápido o ya bajé un poquito el ritmo? Esa es la pregunta que tenía por ahora, mientras se soluciona lo del video. Dicen que bien, Faber, que va listo, bien. perfecto. ¿Ya solucionaron el problema? ¿Sigo o esperamos un momento para continuar? Sigue, Faber, si quieres. Listo. Entonces, como les dije, el ciclo, mejor dicho, la esporogonia se desarrolla dentro del mosquito. Dijimos que el mosquito ingiere gametocitos, microgametocitos en el caso de los masculinos y macrogametocitos en el caso de los femeninos. Dentro del estómago, los es que me están diciendo que sí vas rapidito. Bueno, perdón. Dale. Los microgametocitos inician un proceso de extraflagelación que consiste en que ellos fragmentan su cromatina y la expresan en su superficie. ¿Esto con qué objetivo? De que, como se ve en la imagen B, formen una serie de microgametos que se llaman esos pelitos que bota el parásito, para buscar así a los macrogametocitos, ¿listo? Y así de esta manera generar un cigoto o un huevo dentro del estómago del mosquito. Posteriormente, luego que se desarrolló el huevo se alarga y adquiere motilidad. Y eso configura la forma que se ve en la figura C, que son los ocinetes, con doble O. Los ocinetes
posteriormente se implantan entre la capa epitelial y la capa muscular del estómago del mosquito para convertirse en oquistes, como se ve en la figura D. Esas bolitas negras, visto como tal, son oquistes. Y ya de última manera, los oquistes se llenan de, como tal, de esporozoitos, que son las formas, recuerden, infecciosas que transmite el mosquito, se liberan al torrente sanguíneo del mosquito, van a las glándulas salivales, como se ve acá, y reinicia el ciclo. ¿Listo? Eso es importante entenderlo pues, desde el punto de vista fisiopatológico y para el punto de vista del tratamiento, para entender la parte de las formas latentes y todo eso. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O seguimos? Eso es importante que lo entiendan. Aquí otra imagen como resumiendo lo que ya dije, básicamente lo de los paroxismos por los ciclos eritrocíticos, que tienen que recordar esa parte que es importante, que son más largos en Plasmodium malariae y por eso se denomina fiebre cuartana. ¿Listo? Ahora sí, esto es más como la parte ya microbiológica y pues no nos compete mucho a nosotros, pero es importante como tener en cuenta que si algún día no lo reportan, Plasmodium falciparum suele tener como tal, dentro de, digamos por así decirlo, dentro de los eritrocitos, se forman unas formas que se llaman trofozoitos. Los trofozoitos tienen patrones anulares. La presencia de múltiples patrones anulares nos habla más de falciparum, mientras que la presencia de pocos o de uno nos habla más de vivax choval. ¿Listo? Y otro patrón que debemos recordar es el patrón en banda, que se caracteriza de Plasmodium malariae. ¿Listo? Entonces recuerden, múltiples patrones anulares, falciparum. Uno solo, pocos, y aparte de eso, un eritrocito agrandado nos habla de quién, de vivax choval. Y lo que es un patrón en banda nos habla de qué, de lo que es Plasmodium malariae. ¿Listo? Hasta ahí creo que he dicho pues como lo más importante. Si alguna contribución o duda me dicen. Entonces, fisiopatología, esto es importante entenderlo. Principales fenómenos, como lo subrayé con asterisco, son la alteración de la morfología y la fisiología eritrocitaria y lo que es el daño orgánico. Vamos para esta imagen de acá. Ahí les coloqué los fenómenos principales de la fisiopatología eritrocitaria. Un fenómeno vital que todos debemos entender es el fenómeno de citoadherencia. ¿Qué sucede? Tanto los eritrocitos infectados como los eritrocitos no infectados, o sea, los sanos, se van a aglutinar a nivel de la microcirculación, generando de esta manera alteración de la perfusión, anoxia, metabolismo anaerobio y pues correspondientemente una producción de lactato, que como vamos a ver más rato, es la que contribuye de cierta manera a generar un cuadro de acidosis metabólica. Eso es importante porque si no se ven por acá estas protrusiones estas como teticas, por así decirlo, como lo nombraba un profesor que tuve, que para entenderlo mejor, pues son estas prominencias acá en la superficie que le permiten al eritrocito anclarse al CD36 de los vasos sanguíneos y de esta manera obstruirlos. Y aparte de esos otros fenómenos es que el parásito de que vive, él se alimenta de la hemoglobina, del eritrocito, por lo tanto altera su metabolismo y al alterar lo que es la glucoforina, también altera los mecanismos de elasticidad, aumenta la fragilidad y de esta manera determina una anemia hemolítica. ¿Listo? Eso es importante con respecto al eritrocito. Aquí como se ve la parte de formación de eritrocitos, en la figura H una aglutinación, que es importante recordarlo. ¿Listo? Entonces aquí este cuadro resumiendo. El fenómeno básicamente como vital es la obstrucción microvascular, por lo que les comenté, la citoadherencia al CD36, las prominencias, la alteración de la superficie del eritrocito, aumento de la fragilidad, que de cierta manera va a contribuir, como ya les dije, a que los tejidos hagan metabolismo anaerobio, producen lactato y producen acidosis metabólica. Y aparte de eso, recuerden que también el Plasmodium produce lactato, entonces eso contribuye a una acidosis metabólica. Y asumémosle a eso la anemia producida por la hemólisis de los eritrocitos, por lo que ya dijimos, el aumento de la fragilidad y la disminución de la deformabilidad eritrocitaria. ¿Listo? Este esquema resumiendo todo, entonces el parásito, eritrocito, capilares bloqueados, como les subrayé ahí, por lo que fenómenos que ya nombramos, hemólisis, todo eso conduce a anoxia tisular, la anoxia induce un metabolismo alterado, ese metabolismo alterado daña principalmente, como les coloqué acá, de estos órganos, el hígado, el vaso, el riñón y el cerebro. ¿Listo? Como tal es importante tener en cuenta esos órganos.
y sumado a otros factores como lo que es necrosis tubular aguda por producción de toxinas, liberación de citocinas, interferón, etcétera. Son fenómenos que al final de cuentas, si no lo detectamos temprano, determinan lo que es una malaria grave. Listo. Como lo que aquí. Lo que son mutaciones de la hemoglobina, del antígeno DOFI y en general de la membrana, las que le coloqué ahí nombradas, que son la anemia drepanocítica, la talasemia y la ferocitosis, se consideran factores protectores, ya que disminuyen la severidad de cierta manera de la malaria, porque recuerden que el antígeno DOFI hace parte de ese receptor que tiene Plasmodium falciparum para entrar a los eritrocitos. ¿Listo? Y recordar que falciparum puede ser el más letal de todos. Ahora sí, hablemos de los determinantes de la enfermedad. Entonces, como en cualquier enfermedad infecciosa, todo depende del agente infeccioso, del huésped y del ambiente epidemiológico de su ambiente. Con respecto al parásito, recordar la especie de parásito, recordar la vía de invasión y la resistencia a medicamentos, y recordar que el más letal, el más severo y pues más asociado a resistencia es Plasmodium falciparum. ¿Listo? Factores del huésped. No es lo mismo un huésped que esté inmunosuprimido, no es lo mismo un niño pequeño, una embarazada, ¿listo? O un viajero que tenga primera exposición a una malaria, ¿listo? Como vamos a ver más rato. Y ya los factores sociales y geográficos son lo que dijimos, las zonas endémicas y qué tan accesibles son los métodos de diagnóstico y el tratamiento. ¿Listo? Eso es importante. Ahora sí. Ya hablando más de lo clínico, entremos a la parte ya del enfoque. Entonces, la malaria hace parte de un síndrome febril, por lo tanto, debemos sospecharla en todo paciente con fiebre que tenga el nexo epidemiológico. Y más rato vamos a ver lo que significa un nexo epidemiológico, o sea, el antecedente de viaje a una zona endémica, que habite en una zona endémica, que haya recibido una transfusión de un paciente que es de una zona endémica, que se le diagnosticó malaria, bueno, etcétera. Y que eso varía con respecto a la edad, como ya les comenté, los niños pequeños y las embarazadas son los más susceptibles. Importante los niños pequeños. Un dato que deben tener en cuenta es que por lo general también se debe sospechar en zonas endémicas niños que tengan anemia. Se debe pensar en un cinariasis y considerar entre los diagnósticos la malaria, ¿listo? Por la parte de la cronicidad que más rato vamos a ver. Entonces, resumiendo, por así decirlo, para que quede un concepto como fijo, como lo más grande, el periodo de incubación suele ser de 2 semanas en promedio, de 7 a 14 días, ¿listo? Pero ese periodo de incubación se suele extender hasta un mes. O en el caso de transfusiones, ese periodo de incubación se recorta a tan solo de 48 a 72 horas. Tener en cuenta eso, porque eso es lo que determina a partir de cuánto tuvo la exposición el paciente para desarrollar síntomas. ¿Listo? Ahora sí, y lo que les comentaba hace ratos, los sinusoides, que son formas latentes que permiten que Plasmodium vivax y Plasmodium oval tengan recaídas. Recordar eso que es importante. ¿Listo? Ahora sí, lo que les comentaba, el promedio de periodo de incubación, recuerden que es 2 semanas, pero dijimos que varía según la especie. Eso ya es como tal propio de cada quien. Por ejemplo, en Plasmodium falciparum, como les coloqué ahí, es de 8 a 25 días, en vivas hasta 30 días, oval hasta 20 días, o sea, lo que les dije, el promedio de 2 semanas. Y recuerden que se puede extender hasta un mes y recordar las transfusiones, que son un periodo de incubación de 48 a 72 horas, ¿listo? Y el periodo prepatente en promedio es 12 días. Y recordar que el periodo prepatente se define desde como ese periodo, desde el que entró el parásito hasta que es posible verlo, ¿listo? Hasta que es posible que se manifieste, por así decirlo, las formas parasitarias. Y lo que dijimos de los paroxismos, que recuerden que el ciclo eritrocitario es común para Vivax, oval, falciparum y naulesi, en que es de 48 horas o 24 horas, 24 a 48 horas. Pero en malaria dijimos que es de 72 horas, ya lo habíamos nombrado. Todo es solo por recordar, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, cuando uno tiene un paciente con malaria es importantísimo que usted como médico defina, ¿esto es una malaria no complicada o una malaria complicada? ¿Listo? Empecemos definiendo qué es una malaria no complicada. Primero que todo, recordar que se presenta como un síndrome febril inespecífico, es decir,
Dentro del diagnóstico diferencial puede entrar dengue, chikungunya, leptospirosis, etcétera, ¿listo? Porque tiene síntomas inespecíficos, o sea, se parece a cualquier otra de las enfermedades infecciosas, porque debuta con fiebre, cefalea, malestar, taquicardia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, o sea, es muy inespecífico, ¿listo? Pero hay algo que no se presenta en todos los casos, pero en caso de que se presente es muy característico, que son los paroxismos. Los paroxismos de fiebre o febriles se dividen en 3 etapas. Una etapa que son los escalofríos, la fiebre y la sudoración. Entonces hablemos de cada uno. Suele empezar con escalofríos. El paciente siente frío, una sensación subjetiva de frío, temblor, tiene piel fría, siente que se acelera el corazón, se taquicardia. El paciente básicamente manifiesta eso. ¿Listo? Ese periodo de escalofríos suele durar normalmente 15 minutos. Luego aparece progresivamente una fiebre. Esa fiebre suele ser mayor a 40 grados y en casos puede llegar hasta 41.5 grados. Como ustedes supondrán, por el grado tan alto de fiebre, el paciente tendrá manifestaciones neurológicas. En niños suele ser convulsiones y en los adultos suele tener delirium, o sea, alteración como tal, ¿listo? Del estado de conciencia o, pues sí, como tal eso. Y esa etapa de fiebre suele durar, como les coloqué ahí, de 3 a 6 horas, pero el promedio de duración son 4 horas, ¿listo? Y en ese periodo el paciente tiene dolor de cabeza, tiene dolor de espalda, tiene náuseas, vómitos, acompañado de otros síntomas, ¿listo? Para posteriormente, cuando acabe el periodo febril, inicie súbitamente un periodo de sudoración, en el cual el paciente tiene mejoría clínica, pero aún conserva cierto malestar. Entonces recuerden ese paroxismo, que se da cada 48 horas en todos, excepto en ¿cuál? En malariae, que se da cada ¿cuánto? Cada 72 horas, ¿listo? Ahora sí, como les coloqué ahí, ¿listo? Por eso a lo que son falciparum, vivax y oval se les denominaba anteriormente, pues en la literatura, lo que es la fiebre terciana, porque se repite cada 3 días, y en el caso de malariae, fiebre cuartana, ¿listo? Eso es pues como entendiendo esa parte. Ahí lo que le coloqué lo de los picos febriles, cada 48 horas en caso de los otros y cada 72 horas en caso de malaria. ¿Listo? Ahora sí. Examen físico. Entonces, un paciente con malaria, ¿qué puede presentar? Entonces, como dijimos, un fenómeno importante es la fragilidad eritrocitaria y la hemólisis es un paciente que muestra signos de anemia, o sea, taquicardia, palidez, fatiga. Y esa anemia es de tipo normocítico, ¿listo? Importante esto, la esplenomegalia y la ictericia, ¿listo? Y la esplenomegalia, recuerden que en zonas endémicas o infecciones repetidas suele ser constante, ¿listo? En laboratorio, pues lo que ya dijimos, una anemia de tipo normocítica, la trombocitopenia que suele estar, pero no, digamos que no descarta el diagnóstico, elevación de transaminasas, alteración de la función renal con elevación de brunicreatinina y la parasitemia, ¿listo? Eso es lo que se ve en un paciente con malaria no complicada. Entonces, aquí esta tabla que encontré en un artículo de JAMA, que es por así decirlo, la prevalencia de los síntomas. Entonces, es muy importante que el más importante síntoma más constante es ¿cuál? Es la fiebre, acompañado del dolor de cabeza. Y dentro de los signos, lo que es la hepatosplenomegalia, ¿listo? Principalmente en zonas endémicas, en infecciones repetidas, como les coloqué. Porque recuerden que en infecciones nuevas puede o no estar, ¿listo? Y en la parte de laboratorio es recordar la hiperbilirrubinemia y la trombocitopenia. ¿Listo? Esto es lo más importante, como un resumen de lo que he dicho. Ahora sí, podría decirse que uno de los puntos más importantes de la charla, que es definir una malaria severa. Entonces, la malaria severa, como vimos hace rato en la fisiopatología, se deriva de esa disfunción orgánica, de la alteración de la microcirculación, por lo que dijimos, la obstrucción, la citoadherencia, el CD36. Bueno. Despacio, ¿Sí? porfa. Perdón. Gracias. Listo. Entonces, malaria severa, dijimos que es una disfunción orgánica que se deriva a partir de ¿qué? De la obstrucción de los capilares, que se relaciona, como ya vimos en la fisiopatología, con la citoadherencia, con la aglutinación, con la hemólisis intravascular y con la alteración del metabolismo. Voy a saltarme esta parte para mostrarles una tabla y volvemos, ¿listo? Entonces, ¿cómo define una malaria severa? Entonces, alteración en los principales sistemas. Voy a empezar por lo general, luego vamos a lo específico, ¿listo? Entonces, alteración en lo que es cerebro,
como mostramos hígado, riñón, metabolismo y lo que es estado hemodinámico. Eso hacía muy grandes rasgos como para hacerse la idea. Ahora empecemos con cada una. Malaria cerebral. Entonces, la malaria cerebral debemos saber que es un cuadro clínico en el cual el paciente tiene microtrombosis difusa en todo o sea, presenta una encefalopatía difusa a raíz de una microtrombosis y unos, por así decirlo, nichos de parásitos diseminados en toda la circulación. ¿Eso qué genera? Puede generar alteración de la conciencia, signos de focalización, una cefalea intensa. Y es importante saber que la mortalidad de esta sin tratamiento es superior al 80%, e incluso cuando se instala tratamiento es del 20%. De ahí la importancia de reconocer rápido el diagnóstico e instalar un tratamiento. Dentro de las secuelas, que cabe mencionar que son más frecuentes entre los niños, están la hemiplegia, la alteración cognitiva y un síndrome postmalaria que se suele presentar en los primeros 3 meses, ¿listo? Ya nombramos lo de la mortalidad. Ahora sí, la hipoglicemia. La hipoglicemia es un cuadro común dentro de la malaria, que se manifiesta como los de clínica ya sabemos, como sudoración, taquicardia, temblor, alteración del estado de la conciencia. De cierta manera, digamos, clínicamente es difícil diferenciarlo, porque como ya vimos, la sudoración, la taquicardia, los temblores puedan hacer parte de esos paroxismos. Entonces, de aquí la importancia de los laboratorios, ¿listo? Medir la glucosa, recordar eso. Es importante, sobre todo, medir la glucosa, no se pueden olvidar en las embarazadas, que son más predispuestas a presentar hipoglicemia, ¿listo? La acidosis metabólica, por lo que ya dijimos, la alteración del metabolismo, el metabolismo anaerobio, etcétera, ¿listo? La insuficiencia renal asociada a hemoglobinuria, lo que se conocía antes como fiebre de aguas negras. Es un paciente que debuta, pues, básicamente con necrosis tubular aguda asociada a lo que es una alteración de los pequeños vasos y de las toxinas que debutan en una alteración, pues, ya de todo lo que son los túbulos renales, elevación de creatinina, uremia, y pues a raíz de los tóxicos endógenos que son la hemoglobina, por la hemoglobinuria, ¿listo? Es importante reconocer ese cuadro que ya les dije cómo se llama, es fiebre de aguas negras. Síndrome de dificultad respiratoria aguda o del adulto, que se asocia a un edema pulmonar de tipo no cardiogénico. El colapso circulatorio, la alteración hematológica, que son una anemia severa, que suele ser una hemoglobina en algunos textos menor a 7 o en otros menor a 5, la trombocitopenia y la coagulación intravascular diseminada, la falla hepática y la hiperparasitemia. Quiero hacer como un paréntesis para decir que en nuestro contexto, acá en Colombia, los dos indicadores, por así decirlo, más comunes de malaria severa o malaria grave son la falla hepática y la hiperparasitemia, ¿listo? Definiendo falla hepática, pues, como un aumento de bilirrubina, de los tiempos de coagulación, etcétera, y la hiperparasitemia como un recuento de parásitos mayor a 50.000 por mililitro o mayor al 5%, ¿listo? Aquí les resumí todo eso para luego el pasar las diapositivas para que lo revisen. Eso son lo que acabé de decir. Entonces, vamos acá, a esta parte de acá, que eso debe quedarse fijo. ¿Cuándo sospechar malaria grave? Entonces, diciéndolo clínicamente, un paciente que tenga convulsiones, más de 2 convulsiones en 24 horas, alteración del estado de conciencia, cefalea intensa, que tenga dificultad respiratoria, en la radiografía muestre edema bilateral, o sea, opacidades bilaterales que indiquen un edema pulmonar, que tengan variaciones extremas en la temperatura mayores a 40, 41.5, y pues claramente debemos tener en cuenta que pues debemos plantearnos el diagnóstico de otras cosas como un síndrome de Weil, una sepsis, etcétera. Tener en cuenta lo que también son los signos de deshidratación, la inestabilidad hemodinámica, la hipotensión, los signos de hipoperfusión, palidez, sequedad de mucosas, oliguria, bueno, etcétera. Ese es un contexto de un paciente que es grave, ¿listo? Entonces, para que revisen esos criterios ya en las diapositivas. Aquí lo mismo que ya acabé de decir, pero resumido. Listo. Dentro de la malaria cerebral, un hallazgo que se encuentra aproximadamente en el 40% de los pacientes son las hemorragias retinianas. Entonces, tener en cuenta eso. Y en un 10 a 20% el papiledema, ¿listo? Ahora sí, características como importantes, digamos, lo que acabamos de decir es la malaria clásica por un falciparum. Pero, ¿qué pasa en casos de especies no falciparum, como Vivax, Soval y Malariae? Entonces, recordar que Vivax y Oval suelen generar recaídas.
y que las recaídas se suelen presentar principalmente dentro de los 3 primeros años. Plasmodium malariae, recuerden que es la fiebre cuartana y que por lo general este parásito está más adaptado al ser humano porque recuerden que es de zonas endémicas de África, de Asia. Por tal razón, no es tan severo, ¿listo? Y se asocia a formas crónicas. Y en los niños se ha asociado a un cuadro de glomerulonefritis asociado pues, a complejos inmunes por malaria. Entonces, tener en cuenta esos datos que son como un poquito de variantes clínicas, podría decirse, con respecto a Plasmodium falciparum. ¿Listo? Y en Plasmodium knowlesi se puede presentar incluso fiebre diarrea. Un dato que acabo de recordar con respecto a lo de, que quiero nombrarlo con respecto a lo de los paroxismos, es que, como les dije, no siempre están. Entonces, dentro de la fisiopatología, recuerden que se dan por los ciclos eritrocitarios, que son cuando están dentro del eritrocito, lo estallan y liberan merozoitos, ¿cierto? La aparición de los paroxismos depende de qué tan sincrónicos sean esos ciclos. O sea, digamos que todos están a la par, que todos se rompan a la vez. En los casos en que la fiebre es persistente es porque los ciclos no están sincrónicos, se rompen unos, luego otros, por lo tanto la fiebre siempre es continua, porque siempre hay parásitos en sangre, ¿listo? Eso es lo que trataba de decir. Y pues también se debe sospechar en caso de fiebres continuas una infección por 2 especies de Plasmodium, porque no tendrían sus ciclos sincronizados, ¿listo? Aspectos claves, ya los dijimos, malaria, definir malaria no complicada y malaria complicada. Ahora sí, malaria en el contexto del embarazo. Entonces, primero que todo, como ya dijimos al principio de la presentación, que las poblaciones más afectadas son niños y embarazadas. Las embarazadas tienen una mortalidad hasta 10 veces mayor. Y que aparte de eso, pueden tener parasitemias negativas. ¿Debido a qué? Debido al secuestro de los parásitos en la circulación placentaria. Tenemos que tener en cuenta esa parte. Por lo tanto, la sospecha clínica es lo que debe guiar la conducta del médico. ¿Listo? Y pues como tal, ¿qué alteraciones? Uno las deriva de la fisiopatología, ¿cierto? Alteración de la microcirculación, ¿en qué deriva? En preeclampsia, eclampsia y entrega de oxígeno al feto, que se termina por manifestar en sufrimiento fetal, que puede variar desde un bajo peso al nacer, malformaciones y hasta mortinatos. ¿Listo? Y lo que les comenté hace ratos, que es una estricta monitorización de la glucosa, principalmente cuando hacemos terapias con quinina. ¿Listo? Ahora sí, malaria de embarazo, lo que ya les nombré, lo de la circulación placentaria, bueno, etc. Ahora sí, diagnóstico de malaria. Entonces, lo basamos en 3 tipos de criterios. Criterios clínicos, epidemiológicos y criterios serológicos. Entonces, los criterios clínicos son los que se obtienen pues, de la sospecha del médico, que es un paciente que tenga fiebre menor a 7 días, o que tenga pues, los paroxismos clásicos, que tenga un síndrome febril específico, que tenga anemia, esplenomegalia, o sea, básicamente la historia clínica, ¿listo? Los epidemiológicos, que son el antecedente de viaje, el nexo epidemiológico, que haya recibido transfusiones, y pues el bebé que sea transmisión vertical, recuérdenlo, el bebé nacido de una madre con malaria, ¿listo? Ahora sí, los serológicos. Entonces, importante. Tenemos básicamente 2 métodos, que son la microscopía y lo que son acá, las pruebas de diagnóstico rápido. En Colombia, por facilidad y aparte de eso, por disponibilidad, se realizan los exámenes microscópicos, ¿listo? Que son básicamente extendidos de sangre periférica con tinción de Gienza, que buscan ver la morfología de los parásitos en los eritrocitos y ver aparte de eso, cuantificar la parasitemia, ¿listo? Entonces, los exámenes se conocen como gota gruesa y gota fina. Debemos recordar pues que gota gruesa es en nuestro contexto, es el preferido, ¿listo? Importante eso. Entonces aquí les coloqué consideraciones de la gota gruesa. Entonces es un método sensible, tiene especificidad de especie, se hace con tinción de Gienza, pero importante tener en cuenta esto, que por así decirlo, los errores en el diagnóstico se dan principalmente por la inexperiencia del bacteriólogo, de la persona que hace el examen, porque ya que esto requiere pues que la persona tenga experiencia, ¿listo? Entonces en un contexto de que alguien no maneje pues como tal este tipo de técnicas, es aconsejable las pruebas de diagnóstico rápido si las hay, o pues remitir esa muestra a otro lado, ¿listo? Al paciente a otro lado, ¿listo? Y pues la gota fina, que pues lo importante es que no es sensible, pero también tiene especificidad de especie. Entonces, como les resumí, lo más importante, gota gruesa,
recordando que es operador dependiente, ¿no? Depende mucho de la persona que lo haga, de la técnica, ¿listo? Requiere experiencia. Ahí pues hay una imagen que cómo se hace eso más o menos. Recuerden que ellos lo que hacen es ver las formas intraeritrocitarias, ver los patrones, como se les nombré, los patrones anulares, patrones en banda, agrandamiento de eritrocitos, la deformación, bueno, etc. Y también recuerden que cuantifican. Listo. Aquí con esta imagen lo que les quería mostrar con respecto a Plasmodium vivax y falciparum es una diferencia como importante. Y es que por lo general Plasmodium falciparum no muestra esquizontes en sangre, ¿listo? Mientras que Plasmodium vivax sí lo suele mostrar. Eso puede orientar hacia el diagnóstico. Listo. Ahora sí, lo que nombré hace ratos. Un patrón semilunar, anular múltiple indica falciparum. Un patrón de formas en banda, malariae. Múltiples patrones anulares indican que lo que son oval y vivax. Listo. Ahora sí, hablemos un poquito de las pruebas de diagnóstico rápido. Entonces es importante saber que por lo general se aceptan cuando tienen una sensibilidad específica mayor al 90%, una sensibilidad mayor al 95%, perdón, ¿listo? Y que estas son casi exclusivas para Plasmodium falciparum, o sea, no nos ayudan con las otras especies. Y recuerden que es importante saber la especie porque la resistencia no es la misma. Y aparte de eso, también saber la posible... ¿Sí? Qué pena, ¿puedes repetir, porfa, lo de los patrones? Que es que creo que ahorita los habías dicho al contrario, no sé si fue que yo me enredé. Ah, bueno, entonces, el patrón anular múltiple o semilunar es de Plasmodium falciparum. Patrón en banda de Plasmodium malariae, y lo que son agrandamiento de eritrocitos y pocos o un solo patrón anular, indica más vivax u oval. Y hay unos gránulos que se llaman gránulos de Schreiner, no recuerdo muy bien el nombre, pero esos son ya como más difíciles de ver. Pero esos son los principales patrones que debemos tener en cuenta, ¿listo? Listo, muchas Ahora gracias. Sí, de nada. Entonces, como dijimos, en nuestro contexto lo principal es la parte microscópica, la gota gruesa y la gota fina, recordando que la gota gruesa es el principal, muy buena sensibilidad, específico para especie, pero que es operador dependiente, y que en el contexto de zonas endémicas o que no tengamos microscopía, deberíamos depender de las pruebas de diagnóstico rápido, que son la proteína rica 2 en histidina, la lactato deshidrogenasa de Plasmodium y la aldolasa, pero como les dije, esto se hace más que todo en zonas endémicas y donde no hay, o sea, en nuestro contexto no se hace mucho que digamos, por así decirlo. O sea, se prefiere, mejor dicho, gota gruesa, la conclusión. ¿Listo? Y recuerden lo que les coloqué ahí. Ahora sí, diagnóstico diferencial. Como nombramos hace ratos, una malaria no complicada puede ser cualquier otra cosa. Puede ser dengue, leptospirosis, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, bueno, puede ser una Chagas en fase aguda, puede ser cualquiera de esos, un síndrome febril por eso. Pero la malaria complicada puede ser un síndrome de Weil que debuta, pues, ya saben, con la parte de alteración pulmonar, falla renal, una fiebre amarilla en la segunda fase, un dengue grave con shock, un shock séptico y una hepatitis grave. Entonces es importante diferenciar eso, ¿listo? Y entonces, como la conclusión final es que lo detectamos con sospecha clínica, pero lo confirmamos con lo serológico. Eso es importante, ¿listo? Y que idealmente se debe tomar la muestra en las primeras 2 horas a partir de que el paciente llegó. Y pues máximo de plazo que uno le da como para aceptar un resultado es 24 horas, ¿listo? Aquí entonces recordar todos los diagnósticos diferenciales que hay en un paciente que viajó y tiene fiebre ahora. Entonces todo lo que nombramos acá pueden ser, todo depende del enfoque que ya vimos, ¿no? Listo. Ahora sí, el tratamiento. Entonces, en el tratamiento, lo primero es definir, ¿esta malaria es complicada o no es complicada? Ya otros aspectos que son importantes, pero son secundarios, son ver qué parásito es, ver cuántos parásitos tiene en sangre, ver si es una paciente embarazada, ver si tiene tolerancia vía oral, ver si es inmunosuprimido, bueno, etcétera. Entonces, resumí mucho ahí, ¿sabes? Como algo muy general, para que no me crucifiquen tan rápido. Entonces, 3 contextos. Malaria no complicada por Plasmodium falciparum. Se recomienda tratamiento basado en derivados de artemisina, que más rato vamos a ver cómo la dosificación y el esquema. Entonces, eso es importante. Con respecto a malaria no complicada por Plasmodium vivax, la base es la cloroquina. La cloroquina debemos recordar que es un antipalúdico
que básicamente es un esquintocida sanguíneo, o sea, mata las formas sanguíneas, las formas eritrocitarias. Pero como Vivaciobal, recuerden que tienen formas latentes en el hígado, que son los sinusoídos, necesitamos otro fármaco que sea esquintocida tisular. En este caso, el que usamos es la primaquina, ¿listo? Puede recordar eso. En Vivaciobal debemos atacar tanto las formas sanguíneas como las formas tisulares. Ahora sí, en malaria complicada, el fármaco de elección es el artesunato, ¿listo? Intravenoso. Eso sí, muy grande. Entonces, como el enfoque muy rápido así. Ahora sí hablemos más específicamente de cada uno. Entonces, recordar que la cloroquina es un fármaco que es esquintocida, pero sanguíneo. La primaquina es tisular. Artesunato es el principal para formas severas. Y otros fármacos, que son el artemeter y lumefantrine, que son los elegidos en Plasmodium falciparum, ¿listo? Cloroquina en Vivaciobal. ¿Por qué? Porque, venga, le muestro ese gráfico de acá. Eso, resistencia a los antimaláricos. Entonces, en un principio, cloroquina pues atacaba a todos, pero ahora, en la actualidad, en la mayor parte del mundo, Plasmodium falciparum es resistente a cloroquina. Por lo tanto, debemos atacarlo con derivados de artemisinas, ¿listo? De artemisininas, perdón, que son los, como se les coloqué acá, artemeter y lumefantrine, ¿listo? Son los dos fármacos que usamos para Plasmodium falciparum. Y en caso de otros, recordar que usamos cloroquina y usamos primaquina. ¿Primaquina para qué? Para eliminar las formas latentes, las formas tisulares, que son los sinusoídos. Listo. Ahora sí, aquí lo que les nombraba, que son los esquizonticidas tisulares, que son la primaquina que usamos nosotros, y los hemáticos o sanguíneos, que son la cloroquina, la quinina, bueno, la quinidina, etc. Ahora sí, esto como muy grande, recordar, ¿a qué pacientes uno debe considerar hospitalizar? Claramente a un paciente que tenga signos de malaria grave, que ya los dijimos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes de primera exposición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que esté en zona endémica de malaria, donde ya tiene cierta inmunidad contra ciertas especies, o donde, por ejemplo, hay una Plasmodium malariae que es menos grave, a un paciente que recién se expuso por primera vez a malaria, porque cabe la posibilidad de que no tengan, pues, obviamente, inmunidad contra las especies, y aparte de eso, contraiga un falciparum, ¿listo? Los niños, porque dijimos que son cuadros más severos, mayor parasitemia, y la parte del componente económico-social, digamos, un paciente que iba en la vereda, bueno, X, y que queda a 8 horas a pie del pueblo, o donde estemos nosotros, no la vamos a mandar para la casa porque donde se complique vamos a tener problemas con ese paciente. Listo. Ahora sí, entonces, como dijimos, para Plasmodium falciparum, en el caso de malaria no complicada, usamos artemeter y lumefantrine, ¿listo? Lo que vamos a hacer en el caso de esto es que esto se recomienda que por lo general sean combinados y que sea una terapia dual, no monoterapia, porque induce la aparición de resistencia. Entonces lo que hacemos es darlo por 3 días, dividido cada día en 2 dosis, o sea, en total 6 dosis, ¿listo? La dosis está colocada ahí, que son tabletas de 20 miligramos en el caso de artemeter y 120 miligramos en el caso de lumefantrine, ¿listo? Ahora sí, la segunda línea tenemos quinina más clindamicina. La dosis se las coloqué en el esquema, que son 10 miligramos kilogramo dosis, cada 8 horas en el caso de la quinina, y clindamicina 20 miligramos kilogramo día, repartidos en 2 dosis. Estos dos se dan por 7 días. Esto es recordar. Primera línea, artemeter, lumefantrine, ¿listo? Segunda línea, quinina más clindamicina, para Plasmodium falciparum. Para caso de Plasmodium vivaciobal, la cosa cambia, porque recuerden que, por lo general, él sí es sensible a cloroquina. Entonces usamos cloroquina, en este caso bifosfato de cloroquina, una dosis de 25 miligramos base por kilogramo, repartidos, como se ve ahí, 10 miligramos kilogramos iniciales. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se sigue cortando o ya se escucha bien? No, se está escuchando bien, Faber. Listo, perfecto. Y recordar que en Vivaciobal debemos usar primaquina para eliminar ¿qué? Las formas tisulares, los hipnozoitos. La dosis de primaquina se da por 14 días, 0.25 miligramos kilogramo día, ¿listo? Importante, la primaquina está contraindicada en embarazadas y en menores de 2 años, ¿listo? Debemos recordarlo. Por lo tanto, las embarazadas es deducible
que ellas van a tener recaídas, ¿listo? Entonces, por esa razón, porque no podemos usar primaquinas, que es el esquizonticida tisular. Listo. En el caso de las recaídas, vamos a usar, en el caso pues, de Plasmodium vivax, cloroquina, primaquina, ¿listo? Pues como las dosis son las mismas, no cambian. En el caso de cloroquina no cambian, siguen constantes, así sea una recaída con transmisión autóctona, una segunda recaída, bueno. En el caso de primaquina, los esquemas cambian, la dosis en el caso de la segunda recaída aumenta 0,5 miligramos kilogramo por día durante 14 días. Recordando pues que la dosis máxima de primaquina es 15 miligramos por día, ¿listo? Entonces, aquí es deducible. En el caso de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, entonces tenemos uno que es resistente a cloroquina, que es el falciparum, y tenemos el vivax que tiene formas latentes, que son los gnozoitos. Entonces, no se puede olvidar la primaquina para eliminar la parte del vivax. Y lo que es artemeter y lumefantrine, que son esquizonticidas tisulares, nos van a eliminar las formas sanguíneas de tanto falciparum como val. Entonces el esquema básicamente es el de falciparum, pero agregarle primaquina, ¿listo? Para cubrir las formas tisulares. Las dosis pues están ahí, son las mismas, no cambian, ¿listo? Recordar que primaquina por 14 días, artemeter, lumefantrine son combinados, se dan por 3 días, 2 veces al día, listo. Ahora sí, control de la respuesta, ¿cómo verificamos el tratamiento? Lo ideal es que nosotros hagamos un control al tercer día y al séptimo día, ¿listo? Y en el caso de pacientes que tengan una parasitemia mayor a 5%, se debe hacer idealmente, lo ideal hacerlo cada día con gota gruesa, ¿listo? Pero entonces uno, ¿cuándo define falla terapéutica? La falla terapéutica se define como que haya persistencia de la parasitemia a partir del séptimo día. O sea, al séptimo día ya no debe haber parasitemia, ¿listo? Otros casos que nos definen falla terapéutica son que, pues sí, claro, que no disminuya, sino que aumente, que en el tercer día sea mayor al 25% del nivel base y que al tercer día todavía tenga parasitemia y no haya mejorado clínicamente, que tenga fiebre, cefalea, escalofríos, etc. Esos son los contextos en los que definimos hay falla terapéutica, ¿listo? Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Use segunda línea. Una cosa importante con respecto a las segundas líneas es que cuando las usa uno, cuando hay falla terapéutica, cuando hay hipersensibilidad o cuando, por ejemplo, en el caso, ya le muestro es, de la cloroquina, debemos recordar que los fármacos antipalúdicos tienen como RAN, prolongación del QT, y el paciente, digamos, que está consumiendo otros medicamentos, digamos, antiarrítmicos de la clase 1C, antiarrítmicos clase 3 que prolongan el QT, y no pueda suspenderlos. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos segunda línea, porque el paciente no puede suspender los medicamentos que que venía usando que prolongan QT. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso cuando usamos segunda línea. Falla terapéutica, intolerancia o reacción de hipersensibilidad de los fármacos y que se toman medicamentos que prolongan el QT y que no se los pueda quitar, como antiarrítmicos. ¿Listo? Entonces, el manejo, ahora sí vamos a empezar el manejo de una malaria grave. Entonces, una malaria grave, como dijimos, afecta muchos sistemas, el sistema renal, hepático, esplénico, cerebral, cardiovascular, el metabolismo. Entonces, básicamente, el tratamiento se enfoca a cada una de esas disfunciones, digamos generalmente, o sea, lo general, perdón, se enfoca a cada una de esas disfunciones. Por ejemplo, en el caso de las convulsiones, pues hacer el tratamiento respectivo. En el caso de la falla renal aguda, un buen soporte hídrico, una buena terapia para evitar mejor dicho, descartar causas prerrenales, ver el balance hidroelectrolítico, bueno, etcétera. Depende de la situación. Todo se basa en cómo esté el paciente. Pero el tratamiento específico contra el parásito, por elección, es artesonato intravenoso, el cual se da a una dosis de 2.4 miligramos kilogramo al ingreso y luego a las 22 y 24 horas, ¿listo? Y luego continuar con vía oral con derivados de la artemisina, ¿listo? Como tal. Importante eso que les coloqué acá, que es que se contraindica en menores de 6 meses. Ahora sí, la segunda línea acá, que por lo general pues casi no pasa, siempre se suele quedar acá, que es la quinina como tal, más clindamicina, ¿listo? Ahí está la dosis, que son bolos, bueno, etcétera. Pero eso ya es para que lo revisen ustedes como tal. Entonces, consideración, como dijimos,
En el embarazo hay consideraciones especiales. Entonces recordemos cuáles son, que es más severo, que se asocia a sufrimiento fetal, a preeclampsia, a eclampsia, a mortinatos, a hipoglicemias. E importante, recuerden que cuál fármaco no se puede usar aquí, importante, en caso de embarazo, la primaquina. Por eso las pacientes tienen recaídas, ¿listo? Entonces, ¿qué fármacos uno usa en pacientes embarazadas? Depende del trimestre. En el primer trimestre se usa quinina más clindamicina, mismas dosis de los esquemas anteriores. Y en el segundo trimestre se usa artemeter más lumefantrine, ¿listo? La misma dosis para falciparum, o sea, eso es lo importante, saber que en el primer trimestre, quinina más clinda. Segundo trimestre, artemeter más lumefantrine, ¿listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta con respecto al tratamiento. Consideraciones de lo que ya dijimos. ¿Qué fármacos son seguros? La quinina, la cloroquina. ¿Se contraindica cuál? La primaquina, importante. Y con respecto al recién nacido, debemos recordar que se debe hacer gota gruesa de la cara externa de la placenta y hacer semanalmente gota gruesa hasta que el recién nacido cumpla 28 días. ¿Listo? Ahora sí, este algoritmo muy bueno y muy práctico que me rotó un compañero de Gram, que resume todo el manejo de la malaria para que pues lo guarden o igual lo van a ver en la diapositiva. Entonces ahí recuerden que para falciparum es artemeter y lumefantrine, para vivas cloroquina y primaquina. Siempre procurar un tratamiento combinado porque recuerden que la monoterapia induce ¿qué? Resistencia. En caso de malaria complicada, usar artesunato intravenoso. Y en caso de las embarazadas, depende del trimestre. Primer trimestre, quinina intravenosa más clindamicina, y en el segundo o tercer trimestre, lo que son las que usamos para falciparum, que son artemeter y lumefantrine. ¿Listo? Pero es importante, ahí está muy bien resumido todo lo que acabamos de decir de los esquemas. Nada más sería complementar las dosis. Listo. Y aquí es un resumen de todo lo que hemos dicho como un enfoque general de un paciente con malaria. Entonces tenemos un paciente que viajó, que es de zona endémica, viene con fiebre. ¿Qué es lo que hacemos? Una gota gruesa. Recordar que la gota gruesa depende del operador. Si es positiva, nos confirma el caso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero, recuerden, definir esa malaria, ¿es complicada o no es complicada? En el caso de que la malaria sea complicada, lo que debemos hacer es usar artesunato intravenoso y manejar las complicaciones, lo que dijimos, la falla renal, el colapso circulatorio, las convulsiones, la falla hepática, bueno, etcétera, la alteración hidroelectrolítica, la anemia severa, bueno. La otra cosa es el otro polo, es ¿cuál? La malaria no complicada, en el cual, según la especie de parásito, usamos tratamiento. Recuerden que el falciparum es resistente a cloroquina, por lo tanto usamos ¿qué? Tratamiento combinado, artemeter y lumefantrine, ¿listo? En el VIVAX usamos cloroquina y primaquina, y en el caso de que sea mixto, recuerden que es el tratamiento de falciparum más primaquina, para eliminar que las formas tisulares. ¿Listo? Y recuerden que el control idealmente se hace al tercero y al séptimo día. Y recordar las causas de falla, recordar los contextos de falla terapéutica, que son que al séptimo día todavía haya parasitemia, que aumente la parasitemia, que al segundo día tenga más, al tercer día tenga más de 25% y que al tercer día tenga parasitemia más fiebre, ¿listo? Esos son los casos de falla terapéutica. Y en el caso de la embarazada, lo que ya dijimos, depende del trimestre. Un resumen aquí, listo. Ahora sí, importante esto también, que también depende de nosotros, la prevención. Entonces, para un paciente que vive en el área en la cual la malaria es endémica, entonces, obviamente no ande en pantaloneta ni en esqueleto, ¿no? Use una ropa que lo cubra todo, use insecticidas, mosquiteras, ponga toldillo. Y en el caso de personas que viajan a las zonas endémicas, principalmente en embarazadas, se considera la quimioprofilaxis, que se suele hacer con primaquina, pero eso como tal acá, pues en Colombia no es que se haga mucho, eso es más que todo por allá en África, ¿listo? Y pues lo mismo, mosquiteras, repelentes de insectos, bueno, ropa que lo cubra, etcétera. Y ya como para hacer un mini repaso, quiero que por favor respondan estas preguntas ahí por el chat y ya, a ver, y además cuando la respondan, ¿quién se anima a decir por qué? A argumentar por qué. Faber, ¿te parece si les anexo de una vez el formulario que tenemos destinado para las preguntas? Sí, por favor. Listo, chicos, en este momento por el chat les voy a mandar un formulario donde están las preguntas, espero que les respondan, y también donde pueden poner el nombre que quieren que aparezca en el certificado, el correo al cual quieren que se les envíe
el link de la charla grabada y también una pequeña autoevaluación para nosotros para saber cómo les ha parecido la charla hasta el momento. Los invito a que todos, por favor, lo contesten. Ahí está en el chat. Faber nos dicen, empiezan a contestar los chicos que si la primera pregunta, la respuesta es la E. Ahorita que alguien participe, por favor. Quiero que alguien argumente, así por voz. Listo. Por la presencia de los dos patrones, tiene patrones anulares y patrones en banda. Perfecto. Faber, ¿puedes voltearla o agrandar de manera que se vea mejor Es que se daña cuando lo volteo. Espera, voy a ver qué pasó. Listo. Eso. Esta. ¿Cómo van con esta? Para que alguien responda a esta. Alguien que se anime. Y que explique el por qué las otras no. También. No veo la pregunta. Ya. Gracias. Ya. A todos les recuerdo, porfa, llenar el link que acaba de mandar para así poder hacerles llegar los certificados. Muchas gracias. ¿Alguien la responde? ¿Se anima a argumentarla? A ver, pues yo creería que es la A, porque hasta donde sé, los esporozoitos es la forma infectante del parásito. Uno, hasta pues donde mi conocimiento llega, uno no nos infecta por hipnozoitos u otras formas del parásito. Además, decir, por ejemplo, que tratar a la paciente con cloroquina y primaquina, pues sería como muy arriesgado sin saber cuál es el tipo de parásito. Y pues las otras tampoco es que me suenen mucho, no sé si estarán en lo correcto. Dejemos aquí eso como un ladito. Alguien más argumenta, ahorita lo debatimos, ¿listo? Ese es el objetivo, que ver las opiniones de cada uno y ver cómo lo que se les quedó. Pues de pronto si fuéramos a establecer un tratamiento empírico, por decirlo, por epidemiología, yo sí me iría por la B, pues porque si es en California, que digamos que aquí en América, pues el VIVAC sería como el más prevalente.
Pero estoy de acuerdo con el compañero Steven en que la forma infectante son los esporozoitos, entonces también me parece pues como una opción adecuada. ¿Alguna otra opinión o ya pues, Yo como tal? quisiera opinar contrario a los compañeros porque la forma infectante son Dale, los esporozoitos cuando la infección se da por la picadura del mosquito, o sea, se inoculan los perfecto. esporozoitos en sangre. Pero lo que la paciente recibió, porque lo recibió por transfusión sanguínea, serían, ¿cómo es que se llaman las sustancias? Merozoitos. Trofozoitos, creo. Merozoitos. Bueno, pero sería la otra forma del parásito porque fue por Ajá, transfusión sanguínea. perfecto. Si fuera por mosquitos, sí serían esporozoitos. Luego, la Correcto. B, la paciente debe ser tratada con cloroquina y primaquina. Estoy de acuerdo con lo que dijo Juan David por el chat y es que no se debería iniciar tratamiento a menos de que el paciente esté inestable y si está inestable, pues no se iniciaría cloroquina primaquina, sino artesunato intravenoso. Sí. Respecto a la D, pues no podemos asegurar que el paciente tuviera paludismo resistente a cloroquina, pues creo que no tenemos argumentos para decirlo. Ujú. Y en mi opinión la correcta es la C, y es que la paciente debe ser tratada para erradicar las etapas que causan los síntomas. ¿Y qué opina de la E? No sé, déjeme pensarlo. Dale. Pues yo creería que la respuesta es la B, porque pues no sé qué habrá comentado Faber de fisiopatología. Yo pienso, lo que he leído es que las infecciones por malaria asociadas a transfusiones son más que todo por Plasmodium vivax, al igual que las malarias que se presentan años después de pacientes receptores de trasplante de órgano sólido como trasplantes hepáticos. Es lo que yo he leído, no sabría pues bien el mecanismo, la verdad, le digo la verdad, pero en ese orden de ideas, pensando que es un vivax, yo me iría por tratarlo con cloroquina y primaquina. La paciente, pues, si está desarrollando síntomas, efectivamente yo supongo que sería infectante para los mosquitos. No creo que sea un donante persistente a cloroquina, no hay cómo tener evidencia de eso. Y pues uno no maneja solo los síntomas, sino además trata las formas latentes, porque si no va a tener recaídas luego. Entonces yo pensaría que la Yo respuesta es la B. tendría una pregunta con respecto a eso, digamos, con respecto a lo que dije. Y es que, digamos, en este caso la paciente, como dijimos, recibió merozoitos pues cuando fue en la transfusión, ¿cierto? Y le tenía la pregunta a usted de qué forma del parásito es la que inicia el ciclo hepático, los merozoitos o los esporozoitos. Porozoitos. Entonces, como la paciente no recibe esporozoitos, no va a desarrollar ciclo hepático. Por lo tanto, en teoría no habría necesidad de usar primaquina. Eso sería la explicación, pues, de decir que la B no es. Es más por esa parte del ciclo de vida del parásito. O alguien tiene una discusión o algún aporte para hablar de eso, pues. Bueno, entonces, ¿Cuál Pues, sería la otra respuesta? cosita A ver. para decir que no sé si estará bien, pero usted nos dijo también que la forma en la que el parásito como tal va otra vez a infectar al mosquito son los gametocitos. Entonces, pues ahí cuando usted dijo lo de la E también me sonó, pero no sabría también como el cuál. paciente es infectante porque, digamos, en el caso de la paciente que ya tiene síntomas, ya inició ciclos eritrocitarios. Y recuerda que los ciclos eritrocitarios tienen, por así decirlo, dos caminos. El camino en el que forman más merozoitos y el camino en el que forman gametocitos. Por lo tanto, sí sería infectante para mosquitos. Entonces, la respuesta en este caso sí es la C. Por lo que ya dijeron los compañeros que en la A, esporozoitos no es, porque recuerden que solamente viene de los mosquitos. Es la forma que se hizo en la esporogonia, que es el ciclo sexual del parásito, ¿no? Lo de la primaquina no, por lo que le expliqué, que quien inicia el ciclo hepático son los esporozoitos, y en este caso la paciente directamente, por así decirlo, entró a fase eritrocitaria, se va a perpetuar eso. Con respecto a la C, efectivamente necesitamos administrar unos esquizonticidas hemáticos, como por ejemplo, pues dependiendo si es cloroquina, bueno, etcétera. En el caso de la D, pues como ya dijo mi compañero, creo que fue Julián, que no hay argumentos para decir que sea resistente a cloroquina. Y la E ya la acabamos de explicar por qué sí. ¿Listo? Ahora sí, la última.
Esa es más de como de conceptos básicos. Ahí, ¿cuál es la que más severa? Pues sí. ¿Alguien se anima a responder? Que sea de básicas, si es posible, para... Es como más ya de cosas de parásito, no es tanto clínico. Alguien de cuarto en lo posible. ¿Alguien? O cualquiera que responda a la pregunta para ya finalizar. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que es la B, y diría que es por lo que uno es más severa y también por lo que afecta a eritrocitos de todas las edades, pues si tiene una parasitemia mayor al 5%. Esa es la explicación de por qué es más severa en falciparum. Afecta a eritrocitos de todas las edades y la parasitemia es más intensa. Listo, perfecto. Entonces eso fue lo que les quería traer con respecto a malaria. Y una frase como para acabar, si piensas que eres muy pequeño para hacer la diferencia, trata de dormir con un mosquito. Ahí se gana todas esas enfermedades del viajero. Listo. Eso